Comenzamos entonces hablando de nuestro tema del día, las elecciones generales que precisamente se llevaron a cabo el día de ayer. Y para ello queremos dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, especialistas además que conocen mucho sobre el tema. Queremos dar la bienvenida a Stephanie Tapia, columnista y analista política. Stephanie, bienvenida. Muchísimas gracias, Esther. Muy feliz de estar nuevamente acá. Igualmente queremos dar la bienvenida a Patricia Guzmán Cabello, politóloga y analista política. Bienvenida, Patricia. Gracias, Esther. Feliz de estar acá, para hablar con los invitados también. Muy bien, también queremos dar la bienvenida a Camilo Marca, militante del movimiento insurgente. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Esther. Siempre agradecido por la invitación. Y asimismo queremos dar la bienvenida a Celeste Ricaldi, miembro de la plataforma Construyendo. Celeste, bienvenida. Buenas tardes, gracias Esther, y buenas tardes a toda la audiencia. Recordarles a nuestros panelistas que tienen un minuto para realizar sus intervenciones. Vamos a estar controlándoles mediante el cronómetro. Comenzamos entonces con Stephanie Tapia. Ante todo pronóstico, las elecciones generales en Bolivia se han llevado de una manera relativamente tranquila, sin mayores problemas. Sin embargo, existen algunas observaciones. ¿Cuáles podemos resaltar, Stephanie? Bueno, como lo mencionabas, Esther, yo creo que hay que resaltar que el día de las elecciones más bien no hubo muchos altercados de gran magnitud, ¿no? Quizás lo que suele haber. Sin embargo, creo que el detonador acá del conflicto que ahora mismo se está llevando adelante ha sido un Tribunal Supremo Electoral que lamentablemente durante todo este tiempo de campaña electoral no ha tenido nada de credibilidad, no tiene institucionalidad, tampoco de independencia, entonces ha generado cierta susceptibilidad en la gente que lamentablemente ahora ha llegado ya a ciertos extremos porque estamos ahora lamentablemente en el limbo, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Se debería ir a una segunda vuelta, pero falta todavía un 17% de las actas verificadas. Creo que si hay algo que ha estado, una institución que realmente ha tenido muchísimos problemas y que probablemente ha sido de lo peor quizás en estas elecciones, ha sido el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, la misma pregunta para Patricia Guzmán. ¿Qué observaciones podemos resaltar del proceso electoral? Bueno, a ver, yendo a un tema macro, ¿no? Hay veedores internacionales que creo que son ellos quienes van a resaltar o no las observaciones, por algo son veedores internacionales. Me parece muy irresponsable de la parte de algunos candidatos, la verdad, a presidentes, que antes de sacar el 100% del conteo válido de los resultados, den ya por ganado o por segunda vuelta. Además, creo que es muy irresponsable y ahorita estamos viviendo justamente esa irresponsabilidad por parte del candidato Carlos Mesa, que ha salido a decir que de hecho ya había una segunda vuelta, cuando en realidad solamente habían los resultados del conteo rápido al 80%. Entonces creo que ha sido muy irresponsable de su parte. Otra parte, el tribunal efectivamente ha sido también irresponsable en no saber comunicar qué fallas se están teniendo por ahí, logísticas, o cómo se está llevando a cabo todo este proceso de conteo para que tengamos en cuenta nosotros también. Muy bien, desde tu criterio, Camilo, ¿qué observaciones se puede resaltar en relación al proceso electoral? Bueno, creo que es importante, como han hecho, ¿no? Ver cómo se ha ido acumulando todo este periodo de campaña también, ¿no? Creo que una de las características de estas elecciones ha sido que ha sido principalmente a través de redes y medios sociales, ¿no? Lo cual no compromete necesariamente a todos los participantes. Y eso en realidad te genera lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, la búsqueda de generar sentidos comunes en tanto a la credibilidad, que pueden no necesariamente ser reales, ¿no? Entonces, estas campañas prácticamente han sido vacías en las calles, han sido de redes sociales, fuera de algunas cuantas concentraciones que se han hecho, y creo que lo que se necesita y nos llama a la reflexión es que necesitamos generar trabajo en la calle, ¿no? Necesitamos generar compromiso con todas las personas y más bien ir contra ese sentido común que se está queriendo generar, ¿no? De que no hay Estado de Derecho, se ha ido acumulando también contenidos racistas, entonces ahí es eso peligroso que se vaya concentrando en redes. Muy bien, ¿cuál es tu criterio, Celeste? Bueno, desde antes de las elecciones ya habíamos visto que en las encuestas había una baja credibilidad en el TCE, ¿no? La mayoría de las personas decían que no tenían credibilidad y que estaban seguros de que iba a existir un fraude.
y eso yo creo que ha generado también que la gente haga un control electoral mucho más intensivo, que hayan podido capturar, por ejemplo, en Potosí, esta vivienda de un responsable del TCE con ánforas. Recientemente están denunciando en Miraflores, también hace unas par de horas atrás, que están sacando nuevamente ánforas del domicilio de una persona en la calle Andío, Haití y Honduras. Entonces, este es el reflejo de la credibilidad que nos ha venido demostrando hasta ahora el TCE. Este es el momento donde ayer en un conteo rápido estábamos seguros y estamos seguros de una segunda vuelta, porque nosotros conocemos a la gente con la que hemos trabajado y sabemos cuál es el voto que ha realizado, donde mayor fuerza tenemos que tener para resguardar este voto. Ya hemos visto antes qué es lo que pasa con el 21F. El 21F es el claro reflejo de cómo a través del fraude y a través de la ilegitimidad quieren robarnos nuevamente el voto, y quiero hacer un llamado a la gente además para que podamos estar pendientes ahora. Muy bien, pero vamos a ver un poco lo que han sido los resultados preliminares. Si podemos poner en pantalla, por favor, al equipo de producción, los resultados preliminares de la elección. Podemos ver en primer lugar a Evo Morales con un 45.28%, en segundo lugar a Carlos Mesa con un 38.16%, en tercer lugar a Chi Yun-chung con un 8.77%, en cuarto lugar Óscar Ortiz con un 4.41%, le sigue Félix Pazzi con un 1.26%, le sigue también Virginio Lema con un 0.68%, después Ruth Nina con un 0.64%, Víctor Hugo Cárdenas con un 0.41% y Israel Rodríguez con un 0.38%. Estos son los resultados preliminares que en este caso presentamos gracias a Opinión, y queremos un poco ver cuáles han sido las sorpresas, que evidentemente han existido sorpresas, han existido de repente porcentajes inesperados, por ejemplo del PDC. Queremos en ese sentido, y otra vez vuelvo con Stephanie, ¿cuáles han sido las sorpresas, aquello que se puede destacar de estas elecciones? Bueno, creo que en primera instancia estas han sido unas elecciones donde no se sabía cuál iba a ser la tendencia, porque las encuestadoras te decían cosas muy distintas, la gente ya no sabía qué creer realmente. Pero aquí sí cabe una sorpresa. Entonces, en ese sentido, creo que sí sería que, según estos resultados hasta ahora preliminares, sí se iría a una segunda vuelta. La gran sorpresa ha sido, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque es un Chi Yun-chung, es un candidato que es machista, homofóbico, que ha tenido unas declaraciones bastante misóginas contra la mujer, y lamentablemente ha alcanzado un porcentaje de 8.7%, lo cual me parece preocupante. La sociedad debería empezar a reflexionar, ¿no?, en qué clase de valores estamos queriendo promover. Y también vemos a Óscar Ortiz, ¿no?, que por poco y no pierde la sigla. Creo que aquí lo que ha sido importante ha sido que Santa Cruz ha sido el que ha dado finalmente, se ha dado la vuelta a Óscar Ortiz, y ha sido el que ha dado la segunda vuelta para que se genere esta segunda vuelta con Carlos Mesa. ¿Cuál es tu criterio, Patricia? ¿Cuáles son las sorpresas que se puede destacar de este proceso electoral? Bueno, básicamente habían tres candidatos que salían en las encuestas en los tres primeros lugares, que era, bueno, Evo Morales siempre mantuvo el primer lugar, Carlos Mesa el segundo lugar, y en tercer lugar estaba Óscar Ortiz. Sin embargo, justamente el voto de Óscar Ortiz migra al parecer hacia Chi Yun-chung, y que sale en tercer lugar en este caso, y también migra hacia Comunidad Ciudadana, ¿no?, porque era un voto que estaba bastante concentrado, sobre todo en Santa Cruz y en otros departamentos, y ese voto habría migrado también hacia Comunidad Ciudadana. Bueno, la sorpresa creo para Óscar Ortiz, en realidad una mala sorpresa, y también para nosotros en el sentido de que esto implica que hay un 8% de la población que todavía es conservadora en Bolivia, y esto nos tiene que preocupar. Camilo, ¿cuál es tu criterio? Bueno, personalmente creo que nos muestra que en última instancia al final el voto es secreto, ¿no? Y eso lo ha demostrado. Ha sido muy interesante cómo Carlos Mesa ha sacado esto del voto útil, ¿no?, para favorecerse. Pero también es interesante ver qué es lo que circula, ¿no?, en la población. Yo creo que ahí también muestra sus deficiencias este resultado de Carlos Mesa, porque y así entre compañeros que a veces intercambiamos comentarios, me parece interesante que te digan, en la búsqueda de este federalismo que está buscando Santa Cruz, Potosí, te digan, preferimos que esté Carlos Mesa porque es más fácil sacarlo,
¿no? Entonces ha habido una gran población de Carlos Mesa que se ha concentrado porque creen que también es más fácil sacarlo, ¿no? En búsqueda de otros intereses que van a tener. También yo creo que nos ha sorprendido y les ha sorprendido en general a la mayoría el alto porcentaje que ha obtenido el MAS, ¿no? Y quizás ahí, más allá de que nos guste o no, considerando que falta un 17%, y bueno, ahí ya depende de dónde consideramos que va a venir la distribución de esta votación, que no nos sorprenda que tal vez siga subiendo, ¿no? Celeste, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué elementos novedosos encuentras en la elección de este domingo? Tal vez no novedosos, pero es algo que venimos diciendo. Se ha comprobado en esta primera lectura que el partido de gobierno está en su peor momento de desgaste como movimiento al socialismo. También resalto el tema del candidato Chi, que resalta también, ¿no?, esos complejos tan recalcitrantes que todavía tenemos como sociedad y que se han representado en un voto totalmente irresponsable, pero que además no tiene largas, ¿no? Cuando hablábamos de un tercer lugar con Ortiz, por ejemplo, hablábamos de 3 fuerzas políticas, ¿no?, para entender un panorama político, pero en realidad ahora no podemos interpretar esto como 3 fuerzas, porque entendemos que más allá de Chi, que ha sido un instrumento además un poco dudoso de por qué apareció, no tiene pues una estructura, no tiene unos lineamientos claros políticos, lo cual muestra nomás que hay 2 únicas tendencias, que no son únicas tendencias en el sentido de una línea política, sino en un tema de sentido de democracia, en un momento crítico del país donde tenemos que escoger entre el continuismo o la construcción nueva del país. Stephanie, ¿cómo podemos calificar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones? Como ciudadanos, ¿podemos sentirnos tranquilos con su trabajo? Yo creo que podemos calificarlo como lamentable. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que, para empezar, no incumple sus propias leyes. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, el candidato Chi Yun-chuk no ha estado en las primarias, como así puede estar después en la boleta. Se dan esa serie de contradicciones. Para empezar, había un padrón que no estaba saneado, después estaba el tema, claro, de las primarias, estaba el tema de que de la nada eras militante de un partido cuando tú nunca te habías inscrito. Han tenido toda esta serie de, además de que se han empezado a avalar ciertas actitudes que creo que no eran las correctas, como por ejemplo que Evo Morales podía seguir entregando obras cuando había un silencio electoral. Entonces hay ciertas cosas que te generan cierta susceptibilidad, que más allá de que si es efectivo el fraude o no, ya hay una susceptibilidad, y más aún cuando se ha parado este conteo rápido que tenía que hacer hasta se acaba el 83%. Yo creo que tenemos un Tribunal Supremo Electoral sumamente irresponsable en estas elecciones y que no genera nada más que desconfianza. Patricia, tu criterio sobre el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, a ver, como ciudadanos creo que nos toca un poco hablar de lo que nos ha tocado vivir. Como he dicho, creo que hay instancias que sí van a calificar de manera profesional el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que son los veedores internacionales en última instancia. Sin embargo, bueno, creo que efectivamente ha tenido algunos episodios que nos han dejado en claro que todavía hay mucho que trabajar en el Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, bueno, creo que tienen que trabajar mucho en comunicar lo que se está haciendo. Anoche se ha parado, si bien el conteo rápido de votos, y se ha parado porque se ha empezado ya con el conteo final de los votos en otra plataforma paralela en la que actualmente se está haciendo el conteo final de los votos. Sin embargo, esta es información que no ha estado para toda la población, y yo creo que ahí sí el tribunal tiene que ser totalmente responsable en comunicar las cosas para que justamente no se genere la susceptibilidad en ningún partido. Por ejemplo, afecta mucho más al partido ganador cualquier cosa que pueda tener el tribunal, ¿no?, que en este caso es el MAS. Bien, estamos en tiempo. Continuamos con Camilo. Como ciudadanos, ¿podemos sentirnos tranquilos con el desempeño del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, ahí yo creo que personalmente es parte de la teatralidad en general, ¿no? Esto que se ha ido denominando como democracia, todo lo que implica, ¿no?, estos 2 partidos, un comité o un tribunal electoral que pretenden que sea neutro, y por ahí, o sea, es parte de una teatralidad que al final, que creo sí, quienes realmente sabemos cómo funciona, también desde la política universitaria hemos aprendido también en la política, es falso porque no te garantiza realmente la continuidad de un proyecto, ¿no? O sea, lo que nosotros consideramos más bien es que para generar otro tipo de construcción, de participación política, se necesita más bien un constante intercambio con la población, otro tipo de organización. Y en general ahí el tribunal en cuanto a sus funciones supondría, ¿no?, caracterizar ya este tipo de democracia como
como un horizonte, que creo que es más bien lo que hay que empezar a cuestionar. Celeste, ¿qué piensas sobre el desempeño del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, una clara muestra de cómo tenemos que esperar o entender al tribunal es lo que ha pasado ayer, cuando se ha detenido el conteo rápido, entendiendo que en 2014 esto no ha sucedido, ha sido paralelo el conteo, ¿no? Entonces hay algunas falencias que incluso la misma OEA ya ha dicho que tiene que responder el tribunal de por qué está pasando estas irregularidades. Y bueno, vamos a esperar que sigan los procesos normales. Estamos nosotros convocando, yo acabo de llegar de la vigilia que realizamos afuera del Hotel Radisson y hoy otro fuera del Hotel Presidente, donde la gente estamos esperando realmente que se haga este cómputo, porque como decía hace rato Patricia, realmente al Tribunal Supremo Electoral todavía le falta. Y lo principal que le falta al tribunal es pues la independencia, dejar de ser servir a un partido de gobierno que está queriendo acaparar el poder. Si no tenemos una independencia en este poder tan importante del Estado, no podemos hablar de una verdadera democracia. Y es por eso que las vigilias son constantes. En Potosí también la gente está saliendo y vamos a seguir yo saliendo de este programa. Voy a estar ahí presente con todos nuestros compañeros de lucha para garantizar que este tribunal, que no es imparcial, dé las garantías democráticas que no nos ha dado en el 29. Evidentemente hay un sistema tradicional de partidos que está siendo ampliamente cuestionado, un sistema de representación política. Tal parece que estamos llegando a la fin de la era de los partidos políticos, como lo han mencionado algunos analistas, tanto así que partidos históricos como el MNR, por ejemplo, o partidos que en su momento tuvieron un rol en la política boliviana como la UCS pierden su personería jurídica. Lo mismo sucede con partidos que son un poco más nuevos como el Movimiento Tercer Sistema, PAMBOL, Frente para la Victoria, que pierden su sigla. ¿Qué está pasando? Esta vez empiezo con Celeste. ¿Qué tipo de representación política está emergiendo ante la declinación de este otro tipo de representación? Bueno, hay que entender que estas elecciones no son como las que hemos tenido anteriormente. En esta elección no estábamos pues buscando realmente no había tampoco propuestas de cambio, de transformación total, ¿no? En realidad lo que se estaba solicitando ahora era la reinstitucionalización del Estado y en ese sentido es de entenderse pues que muchas siglas pierdan su personería, que no haya tal vez una fiesta realmente democrática, porque en este sentido solamente había dos consignas, ¿no? El continuismo o la democracia y la institucionalidad del Estado. En otro momento político probablemente donde no haya esta presión, donde no haya este intento de robarte el voto, de manejar todos los instrumentos del Estado a favor de los que actualmente gobiernan, probablemente sí se pueda hablar de que haya pues la representación de muchos partidos, pero en caso del MNR, del UCS, no han tenido tampoco líderes que estén a la altura y que tampoco puedan pues darle las garantías democráticas a la gente. Yo creo que las individualidades, el querer tener un diputado aquí y allá han generado que se divida lamentablemente un poco la oposición y han perdido la sigla y es una pena, ¿no? Partidos históricos, pero ya es momento también de una renovación. Bien, Stephanie, ¿cuál es tu criterio? Varios partidos pierden su personería jurídica. ¿Qué está pasando con el sistema de representación política? Bueno, dos cosas. Primero, en el tema de la representación, creo que está cambiando, ¿no? la situación y cómo la gente está empezando a participar políticamente. Ya no hay una adscripción así tan fuerte a los diferentes partidos y estos históricos como son el MNR y UCS, porque la gente ya no se identifica tanto con una ideología tajante. La mayor parte de la ciudadanía ahora está más con, y los jóvenes quizás en este sentido igual están más con causas, más con el tema, no sé, ponte de la democracia, entonces enarbolando otro tipo de consignas, pero además estos partidos, yo no creo que honestamente existan partidos como deberían ser en Bolivia. Tenemos o agrupaciones o conjuntos de movimiento socialismo, que yo considero es un conjunto de organizaciones sociales, como ellos mismos dicen, no son partidos políticos con todo lo que deberían tener, con el tema de formación, con el tema de renovación, liderazgos. Entonces creo que sí hay una crisis de representatividad, por eso es que la gente no se adscribe, pero por otro lado, ahí vuelve el tema del Tribunal Supremo Electoral. La ley para los partidos no se aplica hasta el 2021, por lo que estos partidos probablemente no pierdan la personería jurídica aún, los que han sacado menos del 3%. Y evidentemente el dato no es menor, estamos hablando de 5 partidos políticos que pierden su personería jurídica, el MNR, UCS, Movimiento Tercer Sistema, PAMBOL y Frente para la Victoria. ¿Qué está pasando, Patricia?
Bueno, es importante decir que el sistema de partidos en realidad tradicional nunca ha funcionado en Bolivia, no ha funcionado como un sistema de representación política real, y es por esto que justamente el movimiento al socialismo como proyecto político logra conglomerar este instrumento político para la soberanía de los pueblos y ejercer obviamente la presidencia y la representación de otro tipo de organizaciones sociales y otro tipo de organizaciones en el Estado. Entonces, es el movimiento al socialismo quien ya da pie a justamente otras formas de organización que venían anteriormente, los sindicatos, etcétera, siempre han funcionado de otra forma en Bolivia. Y bueno, en esta ocasión realmente se deja de lado algunos partidos tradicionales como UCS, MNR y otros que van a perder las siglas, pero también se ve que hay otras juntuchas como Bolivia Dice No y Comunidad Ciudadana, que bueno, tienen siglas prestadas, que tampoco son un partido en sí, no tienen tampoco un proyecto político claro. Camilo, ¿está emergiendo de repente un nuevo sistema de representación política? Sí, quizás yo ahí disentiría tal vez con las anteriores representaciones, en el sentido de que yo no le echaría la culpa de la pérdida de esta personería a que estamos viviendo un momento menos democrático, más polarizado, que por lo tanto ha concentrado solamente en pocos partidos. Tampoco estaría de acuerdo con que ahora vivimos otras formas de hacer política en función de intereses más espontáneos, digamos, sino que creo que ahí es necesariamente importante recordar que todos cargamos con nuestro pasado, ¿no? Y ahí el MNR y el UCS cargan con su pasado. Ellos han tenido un recorrido histórico a través del país, en cierto momento revolucionario, en cierto momento más popular, pero que también se ha ido transformando y que al final ha terminado, ¿no?, con la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y que los partidos en general siempre han sido manifestaciones de intereses, ¿no?, concretos, y que ahora también se ven intereses concretos en la estructura partidaria. Yo creo que ahí es importante recordar los pasados que han permitido estos resultados. Por ejemplo, el Carlos Mesa en su libro reconoce que cuando estaba asumiendo la vicepresidencia le estaban enviando por fax la lista de ministros y de viceministros. Entonces, ese tipo de errores que se han cometido ahora están cobrando factura. Ya estamos en tiempo. Es verdaderamente sorprendente, si hablamos de las novedades en las elecciones, el porcentaje de votación alcanzado por el candidato del PDC, Chi Yun-chung. Las encuestas previas le daban un 0.8%, sin embargo, ayer alcanzó un poco más del 8%. Muchos analistas han señalado que este porcentaje va a marcar la agenda política de ahora en adelante, que el sector conservador de la población boliviana está esperando pronunciamientos de Evo Morales y Carlos Mesa en relación a temas que ellos consideran vitales como el aborto, por ejemplo, la familia o lo que ellos denominan ideología de género. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Celeste? Esta vez yo voy a disentir con lo que dicen muchos analistas. Yo considero que no solamente es el lado conservador de la población, sino también un voto irresponsable, ¿no? Se ha manejado mucho el tema de las redes sociales y ahí hay que entender cuál ha sido pues la importancia de las redes sociales en esta elección también, donde se ha jugado mucho con el criterio antisistémico, donde no queremos por uno, no queremos por otro, y aquí una opción mucho más divertida para decir que no estoy de acuerdo con este sistema, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que evaluar cuáles son las personas, qué tipo de personas han votado también por Chi, no solamente pensar que es una nueva fuerza que va a crecer. Y bueno, con los temas de Chi, yo creo que hay muchas cosas que ni siquiera deberían estar pues en discusión. Hemos avanzado demasiado en el tema de derechos humanos, demasiado en el tema de derechos de la mujer, y aunque falta bastante, reconocer a Chi como un líder del tema familiar y todo eso es un retroceso pues total. Es más, yo creo que más bien el candidato en algún momento ha incurrido en la violación de derechos fundamentales. Entonces también tiene que ser crítica a la sociedad de entender de que más allá de una mofa o no, o ser un antisistema, esto no representa más que una mofa a lo que han sido estas elecciones. Stephanie. Yo creo que, bueno, Chi Yun-chung no creo que haya ido a desviar el voto, por ejemplo, de Óscar Ortiz. Yo creo que ha ido a desviar el voto nulo. Había un fuerte porcentaje de voto nulo según varias encuestas. Y ese voto nulo que estaba disconforme con todos los candidatos, ha visto este outsider, que realmente es un outsider de la política. Han visto quizás ahí donde votar, ¿no? Pero lamentablemente sí concuerdo en que es un voto irresponsable y es un voto sí también de las iglesias, ¿no? De los más conservadores. Eso yo creo que hay que empezar a tener
cuidado con esto, porque como en muchas otras partes del mundo, estos partidos muy ultraconservadores están ganando fuerza y implica una serie de retrocesos en el tema de derechos, sobre todo en el tema de derechos de mujeres, en el tema de derechos de poblaciones LGTBI, que en el tema de derechos humanos hay que tener cuidado con esto, hay que reflexionar de lo que podría implicar para no llegar hasta ese punto. Yo creo que, como decía Celeste, hemos avanzado mucho, no podemos retroceder. Patricia, ¿debería Evo Morales y Carlos Mesa deberían pronunciarse sobre estos temas que tanto ha mencionado el candidato Chi, como el aborto, lo que ellos denominan ideología de género y familia? Bueno, creo que, por ejemplo, las políticas del presidente Evo Morales hablan por sí solas, ¿no? Es decir, se ha avanzado un montón en tema de derechos hacia las mujeres, somos el segundo país en tema de paridad de género en la política, hemos implementado la ley que reconoce el feminicidio como un hecho específico, entonces, como un delito específico. Entonces, bueno, creo que eso habla por sí solo, no creo que haya necesidad de que realmente el presidente vaya a debatir sobre esos temas con Chi. Lo que sí es preocupante es que, bueno, hay que analizar cómo está compuesto los votantes por Chi, que sí hay una parte conservadora, pero también hay una parte que está disconforme con la política, que sabe del pasado de Carlos Mesa, que sabe qué implica Óscar Ortiz y que no vota por ellos y que también está disconforme con las políticas de Evo. Entonces han tomado este outsider como para apoyarlo sin tomar en cuenta el peligro que implica esto en una configuración política. Camilo, este 8% que obtuvo Chi Yun-chung va a determinar, va a marcar la agenda política de ahora en adelante. Bueno, ahí yo creo que no podemos culparle solo al sector conservador, ¿no? Porque en términos de machismos, ningún partido se salva, ¿no? En términos de ser cómplices en ciertas formas, creo que todos son igual de responsables. Pero hay algo bien interesante que es este factor sorpresa de Chi, y ahí por eso a mí me gusta no venir tanto de esta figura de analista, sino de quien comparte calle también, o bueno, ¿no? El mercado es un espacio interesante para intercambiar opiniones, y este sábado era bien interesante, ¿no? Como en el mercado con las caseras de más. Y había una casera que le pregunté y me dice, yo voy a votar por el Chi porque tiene pocos votos, ¿no? Por un tema de solidaridad. Entonces yo creo que lo que eso nos muestra es que esta estructura partidaria de alianzas que muchos están empezando a ver y que Chi todo se va a ir hacia Carlos Mesa por la alianza, no es real tampoco, ¿no? Ha habido diferentes factores que han hecho que Chi sí sea el factor sorpresa, entre la responsabilidad, entre esa espontaneidad de información, entre solidaridad, que también esto se va a dispersar en general. Hasta el momento, ¿quién sería el gran ganador y quién sería el gran perdedor de estos comicios, Celeste? Con fraude o sin fraude tiene que haber una segunda vuelta, y eso es una victoria de la democracia. Es una victoria que pone al frente a un candidato que va a entrar en un espacio, en una etapa de transición para renovar este sistema político también, ¿no? Yo creo que el 21F ha sido una primera victoria que se ha visto reflejada en este 20 de octubre, y es una victoria que tenemos que cuidar, porque al igual que el 21F, en este mismo momento que acaba de dar una conferencia, el TCE, por supuestos actos vandálicos donde se han encontrado ánforas, lo que mencionaba, han querido suspender nuevamente el conteo. Entonces ha ganado la democracia y está en nuestras manos pues luchar para que esta vez no nos quiten y no nos roben el voto de las manos, porque nosotros, ustedes que me han visto, saben que han votado por quién, saben por quién han votado sus vecinos, por quién han votado sus primos, y sabemos cómo se está manejando eso. Si en algún momento hubiera una vuelta de ese escenario, entendemos que va a ser totalmente ilegítimo, como ha sido la candidatura de Evo Morales en este proceso electoral. Stephanie. Me parece quizás muy temprano para hablar de un gran ganador, un gran perdedor. Yo creo que hay mucho riesgo en cómo están ahorita las cosas, y el gran perdedor podríamos ser todos, toda la ciudadanía, si es que seguimos con este tribunal que te sigue generando esa susceptibilidad, porque lo único que va a generar es enfrentamientos, como se están generando en este preciso momento, tensiones entre la gente. Entonces el gran perdedor va a ser la ciudadanía, yo creo. Si es que no se toman medidas para transparentar estas elecciones, para que por fin haya algo de institucionalidad, yo creo que no va a haber ningún gran ganador, y la ciudadanía en general va a perder, la democracia va a perder, el país va a perder, las instituciones van a perder, los propios partidos van a perder. Entonces creo que ahorita es muy temprano para hablar, pero yo creo que hay que empezar a analizar estos riesgos de que ojalá no se produzcan muchos más enfrentamientos entre la misma ciudadanía, y eso no se sigue generando este sentimiento de tensión, hasta de odio entre nosotros mismos como bolivianos. Patricia.
Bueno, me preocupa mucho lo que acaba de decir Celeste, ¿no? Con fraude o sin fraude hay segunda vuelta. Ojo, esa es una afirmación y no hay todavía los resultados oficiales del conteo de votos del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que todos ahí tenemos que asumir una responsabilidad democrática, de respetar el conteo de votos, de respetar el resultado de conteo de votos. Ahorita las cosas están muy parejas. Evo Morales en el conteo rápido de votos hasta el 83% tiene 45 y Carlos Mesa tiene 38, ¿no? Lo que quiere decir que con el 17% que falta, Evo Morales puede sacar una diferencia o puede alcanzar el 50%, así como puede que no sea y que haya una segunda vuelta. Hay dos posibilidades, que Evo Morales realmente saque el 10% o alcance el 50% y gane, o que se tenga que ir una segunda vuelta, y eso hay que respetarlo. Es decir, tenemos que tener un sentimiento responsable y democrático. Y no está bien ir a agredir y a secuestrar a personas del Tribunal Supremo Electoral departamental, como acaba de pasar hace unos minutos en La Paz. Estamos en tiempo, Camilo. Sí, yo creo que ahí se puede definir entre dos tipos de ganadores en realidad, ¿no? O sea, electoralmente en temas de votación, no hay duda, ha ganado el MAS, ya sea con más del 50%, ya sea con menos, ya sea en primera, en segunda vuelta, ha obtenido una mayoría electoralmente en tema de votos, pero ahí sí yo acordaría con lo que dice Stephanie, ¿no? O sea, en realidad toda esta pérdida de Estado de Derecho que se está queriendo generar, todo este cuestionamiento, también le da paso pues a querer posicionar la idea de federalismos, también le da paso a que hayan proyectos en disputa y ahí posiblemente podamos perder todos. Se dice que el voto cruceño ha sido casi definitorio para establecer una posible segunda vuelta en caso de que suceda. ¿Cuál es el rol de Santa Cruz? ¿Cuál es el rol del voto cruceño en una posible victoria de Carlos Mesa o bien en una posible segunda vuelta? Empezamos con Stephanie. Bueno, creo que sí, yo creo que el voto de Santa Cruz ha definido que se vaya, bueno, que posiblemente se vaya, ¿no?, a una segunda vuelta, porque ha habido mucho voto cruzado. Además es muy interesante, en Santa Cruz han votado por presidente para Comunidad Ciudadana, pero para diputados, usualmente para Bolivia dice no, ha habido mucho ese voto cruzado, porque se ha sentido, yo creo que el cabildo ha sido muy, muy importante en ese sentido. En el cabildo se ha llamado a esa unidad, por así decirlo, para tener una fuerza unida en que pueda hacerle frente al partido de gobierno. Creo que ese voto útil al que se ha llamado ha funcionado bastante bien, en Santa Cruz sobre todo, y también ha pagado factura, ¿no? Creo que el tema de la chiquitanía, por ejemplo, el tema de la corrupción, ha ido pagando factura, sobre todo en las áreas más que no están en el eje central, o bueno, que no están en la parte occidental del país, que siempre han estado un cacho más separadas. Ha empezado a pagar factura todas estas cosas, y creo que sí ha sido definitorio, y es importante este tema del voto útil en Santa Cruz. Patricia. Bueno, yo voy a diferir un poco. No creo, el voto útil es útil cuando te sirve para proyectar un proyecto de país, cuando te sirve para construir país, no cuando te sirve de odio para rechazar al otro. Y eso es de lo que ha servido este supuestamente voto útil. Ha sido un voto tonto útil en realidad, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de Santa Cruz, efectivamente es súper importante la población que hay en Santa Cruz y puede definir, puede jugar, puede hacer este juego de la definición de las elecciones. En este caso ha dado una sorpresa porque esperábamos que efectivamente apoyen mucho más a Bolivia, dice no, sin embargo el voto se ha dispersado, ¿no? Yo creo que hay que tener ahí un proyecto de unidad con Santa Cruz porque se ha puesto el tema de federalismo en debate y habrá que ver cómo reciben los demás departamentos todo este debate, ¿no? Es fácil levantar la consigna, pero hay que construir también. Estamos en tiempo. Celeste, ¿cuál es tu criterio? ¿Es importante, es definitivo el voto cruceño? Sí, como ha dicho Stephanie hace rato, realmente ha pasado una factura todo lo que ha pasado. Y sí, evidentemente, no es un voto al odio, en realidad es un voto en contra a la corrupción, en contra a la quema de la chiquitanía, que ha sido muy importante, en contra a más Gabriela Zapatas, en contra a más nepotismo como el de Valeria Silva, por ejemplo.
queremos meter el concepto de odio, que eso genera división y no nos vamos a dividir con Santa Cruz, somos hermanos exactamente iguales y lo hemos demostrado en los cabildos que estamos juntos y esa lucha se ha mostrado en este voto, que si bien ha sido cruzado, ha sido porque se entendía que no era momento de apostar por diversas opciones, que eso es muy democrático, era momento de luchar en contra de un tirano autoritario. Y esa es la unidad de Bolivia. El 21F ha demostrado que la unidad de Cambas, Collas, Chapacos está en torno a la democracia y es por eso que el voto ha sido en Santa Cruz definitorio. Y en este momento la Universidad Gabriel René Moreno se está dirigiendo al TC. Eso muestra la fortaleza de los hermanos Cambas, que no nos dividimos ni por odio ni por nada. Por la democracia estamos unidos. Tu criterio sobre el voto cruceño, Camilo. Yo le voy a cambiar un poquito el sentido de la pregunta porque me parece incorrecto centrarnos en solamente Santa Cruz. Creo que una de las características de la democracia, pero también sus deficiencias, es que individualiza el voto, ¿no? Por lo tanto, ahí un voto de Santa Cruz es tan importante como el voto de La Paz, como es tan importante el voto del área rural. No estamos hablando de que el sector de Santa Cruz es el definitorio. Hoy, en este momento, por ejemplo, el definitorio tranquilamente podría ser el área rural. Entonces, ahí depende o qué estás contando último o qué estás considerando más importante. Santa Cruz ha tenido sus características, Santa Cruz ha tenido sus acumulaciones. Ya han expresado, digamos, ¿no?, sus preferencias con Carlos Mesa, pero en este momento tendríamos que ver que un voto disperso es casi igual de importante y nos tendríamos que estar calificando porque es definitivo, digamos, ¿no? En el caso del MAS, por ejemplo, estaríamos hablando de la importancia del sector rural, del voto indígena, digamos, ¿no? También como un carácter central importante que nos da y nos lleva a estos resultados. Agradecemos a Stephanie Tapia, columnista y analista política, a Patricia Guzmán Cabello, politóloga y analista política, a Camilo Marca, militante del movimiento insurgente, y a Celeste Ricaldi, miembro de la plataforma Construyendo. Muchas gracias por haber estado acá. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad.